bueno es estar juntos en casa, qué bueno es que hayas podido venir a este lugar. Si has venido por primera vez, si alguien te trajo, si has sido invitado por alguien y es la primera vez que vienes a la iglesia, queremos que te sientas bien, que estés bienvenido, que puedas disfrutar de este tiempo y que te puedas ir con algo nuevo y diferente. Que el Señor pueda tocar algo tu corazón, porque cuando Dios toca una vida, nunca más es igual. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar hoy palabra de Dios? Amén. Tengo una palabra de Dios para compartir, así que me gustaría que abrieras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10. Abre tu Biblia allí en el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19. ¿Lo has encontrado? Amén. Dice así: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Voy a leer una vez más. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Señor, creemos tu palabra en esta mañana y venimos ante ti con expectativa y con un corazón sencillo, manso, humilde, para recibir lo que tú nos quieres enseñar. Oramos para que esta palabra se haga una realidad en cada vida, en cada familia, en cada persona que hoy esté aquí, Señor, y que podamos atravesar el camino, Señor, sin daño, sabiendo que tenemos en ti el poder y la autoridad que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tengo muchas ganas de hablar este tema contigo, pero no voy a extenderme demasiado. He titulado este mensaje Escorpiones y Serpientes. Esta frase que Jesús dice, caminaréis entre serpientes y escorpiones y podréis aplastarlos, siempre ha llamado mi atención. De hecho, Lucas capítulo 10 ha sido un texto, he predicado de él en algunas ocasiones, es un texto que siempre ha llamado mi atención. Dios está comisionando a 70 personas a hacer su obra, a predicar el evangelio. En el versículo 3 dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y él lo que está hablando es la importancia de vivir en el mundo y de atravesar el mundo y de vivir los días de nuestra vida como un reflejo de Jesucristo en la tierra. Y la idea es que tú y yo podamos ir y vivir la vida que nos toca vivir como corderos en medio de lobos, haciendo una diferencia, siendo y viviendo con algo que nos diferencia de la realidad que nos rodea. Pero cuando Jesús envía a los 70 y después de que ellos vengan con gozo, con alegría, porque ven como gente se ha sanado, como demonios han sido echados de las personas, Jesús les dice esta promesa: caminaréis entre serpientes y escorpiones y podréis aplastarlos, porque yo os he dado autoridad. Y en esta mañana quiero hablarte de vivir una vida con autoridad, de cómo es una vida vivida en autoridad espiritual. ¿Sabes qué? Es importante que tú puedas saber y vivir creyendo que tú tienes autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual no tiene que ver solamente con algo que podamos decir o con reprender algo que nos pueda venir. Hoy lo que quiero hablarte es de vivir un estilo de vida que desafíe a Satanás. Porque la autoridad espiritual tiene que ver con caminar entre serpientes y escorpiones. Es verdad que hay momentos donde la autoridad se ejerce, se pone en práctica, donde hay que decir, donde hay que orar, donde hay que reprender, pero la realidad es que tú y yo estamos llamados a vivir una vida que desafía el poder del enemigo.
Nuestro caminar, nuestro andar diario tiene que chocar contra las fuerzas de las tinieblas. De hecho, es lo que Jesús hacía. Jesús caminaba normal en cualquier circunstancia y lugar. Y los demonios salían y Satanás tenía que salir huyendo porque la manera de vivir de Jesús desafiaba los poderes del enemigo. Y quiero decirte hoy que tú estás aquí y te ves como una persona normal e igual que el resto, pero estás llamado a vivir una vida y un estilo de vida que desafía a los poderes del enemigo en este tiempo. Es una manera de vivir. Yo quiero hablarte de algunas cosas importantes, algunas virtudes que están ligadas con vivir una vida en autoridad. Y para eso quiero que recordemos una escena que hace poco se nos habló de ella y me gustaría recordarla y hacer un poco más de hincapié en lo que el Señor quiere decirnos. Esto está en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 1 al 5. Dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. A causa de la lluvia que caía y del frío, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y en aquellos lugares había propiedades del principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Amén. Esta escena y este encuentro de Pablo con una serpiente. Literalmente Pablo está siendo atacado por una serpiente, pero la Biblia dice que no le hizo ningún daño. La palabra que Jesús le dio a sus 70 se cumplió en Pablo de manera literal. Pero esta escena de Pablo en Malta tiene una enseñanza para nuestra vida. ¿Cómo Pablo llega allí? Bueno, Pablo llega a Malta porque Pablo está yendo hacia Roma. Tú conoces la historia y hay una tempestad que azota al barco. Es un barco de presos que están siendo traspasados y transportados hacia Roma, donde van a ser juzgados, donde tendrán que apelar su defensa, donde muchos terminarán sus vidas. Y Pablo es introducido en ese viaje, pero lo que nadie, ningún tripulante de ese barco sabe es que Pablo está allí porque Dios quiere que esté allí. Y está yendo a Roma porque Roma es su destino. Y Roma es el lugar donde el evangelio va a terminar de ser expandido y comunicado a todo el mundo conocido. Pablo está en una barca que naufraga, pero él está dentro de cumplir su propósito. Está caminando hacia su destino. ¿Y sabes qué? Como Pablo, tú y yo, muchos nos encontramos caminando hacia nuestro destino. Algunos de nosotros estamos siendo azotados por tormentas, algunos vivimos momentos difíciles, pero de lo que no hay duda es que vamos hacia nuestro destino. Es que lo que Dios dijo para nosotros se va a cumplir. Es que la palabra de Dios permanece para siempre y sus planes y sus propósitos no cambian para nosotros. Ahora, en el viaje podemos aprender cómo ser un hombre de autoridad. Esta última escena de Pablo sacudiendo a la serpiente y viendo que la serpiente no le hace daño, nos muestra que Pablo ejerce autoridad sobre la serpiente que quiere matarlo. Pero antes descubrimos cómo Pablo llega a ese momento. Yo hoy quiero mostrarte 3 o 4 momentos de ese viaje que Pablo hace y que tiene que ver la autoridad con algunas de las características de Pablo. Mira, si vas al versículo 27, versículo 9. Dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía.
Lo primero que quiero decirte hoy es que un hombre de autoridad es un hombre de visión. Una persona que tiene autoridad en Dios es una persona que tiene la visión de Dios sobre la realidad que vive. En este pasaje vemos que han pasado varios días. La Biblia dice que los vientos les eran contrarios y ellos navegaban. Y cuando pasaron muchos días, dice, habiendo pasado muchos días y pasado ya el ayuno, Pablo les dijo, digo conmigo, veo que la navegación va a ser difícil. Veo que va a haber pérdida, veo que las cosas se van a complicar. Pero el piloto y el patrón de la nave decían, no, está bien, vamos a seguir el camino. Pablo les dice, oye, sería bueno hacer una parada, pero ellos están viendo otra cosa. Y lo primero que vemos en este viaje, y antes de Pablo ejercer autoridad, Pablo muestra la visión que Dios tiene acerca de una situación. Él ve algo que nadie está viendo en medio de la tormenta. Y ¿sabes qué? En los momentos de incertidumbre necesitamos visión de Dios. Para ejercer autoridad necesitamos tener visión de Dios sobre la realidad que vivimos. Muchos de nosotros no caminamos con autoridad en la vida que nos toca vivir porque no conseguimos descubrir, discernir o ver las cosas que Dios está viendo y cómo Dios los está viendo. Pablo se levanta después de muchos días y dice, yo veo algo que nadie puede ver. ¿Y sabes qué? Habiendo pasado muchos días, es decir, en este tiempo, en esta hora, en la circunstancia en la que estés, es importante que tú y yo nos levantemos en medio de la situación que vivimos y podamos decir, yo estoy viendo algo que nadie está viendo. Aunque otros digan, no, todo está bien. Aunque otros digan, no, las cosas van a ir por ahí. Tú y yo como hombres de Dios podemos levantarnos y decir, yo estoy viendo algo que Dios está viendo y yo elijo creer aquello que Dios me dice y no lo que las circunstancias me están hablando. La visión es importante. Hace unos meses o quizás un año atrás compartí un mensaje acerca de la visión, porque es un tema que en este último tiempo me ha fascinado, descubrir la visión de Dios para nuestra vida. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo descubrimos visión de Dios, tú y yo nos podemos enfocar en Dios. Ayer comenzamos a hablar en los jóvenes acerca del enfoque. Qué importante es vivir enfocados en lo que Dios quiere hacer, en el propósito de Dios. Todos estaban en esa barca, pero nadie tenía seguro llegar a su destino. Pero Pablo estaba allí porque él tenía una palabra de Dios que tenía que ir a Roma. Y esa palabra le sostenía y le hacía ver las cosas de otra manera. ¿Sabes qué? Estar enfocado nos ayuda a saber a qué decir que sí y a qué decir que no. Estar enfocado nos ayuda a ser más efectivos. Cuando hay visión en nosotros, nosotros tenemos enfoque para nuestra vida. Cuando hay visión, nosotros tenemos la capacidad de resistir el dolor. Cuando tú intentas resistir la tormenta sin visión de futuro, va a ser difícil aguantar y te vendrás abajo y te dejarás llevar por las olas, por los vientos. Pero cuando tienes una visión de Dios, entonces podrás seguir resistiendo el dolor. Podrás aumentar tu umbral de dolor, podrás soportar mejor el momento de la prueba. Cuando hay visión, tú tienes paz de Dios en medio de la tormenta. Cuando tú tienes claro que estás en un lugar y en una situación, pero Dios te sostiene y Dios está contigo en ese momento, entonces tú puedes vivir con paz, puedes dormir en la tormenta. ¿Sabes que la mayoría de personas que están en ansiedad, que entran en depresión, es porque no tienen una visión clara acerca de su vida? Es porque tienen problemas con su identidad. Es porque no tienen una idea de futuro y no le encuentran sentido a la vida. Pero cuando hay un hombre y una mujer que se levanta con visión de Dios, entonces puede tener la paz de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando ponemos nuestra necesidad delante del Señor, la paz de Dios gobierna nuestro corazón y es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. El libro de Proverbios dice que el pueblo sin visión se extravía. Y nos extraviamos, naufragamos en la vida cuando no tenemos visión de Dios. Cuando perdemos lo que Dios está viendo en la situación que estamos viviendo. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Miramos las cosas que no se ven como si fuesen. Ponemos nuestra mirada en aquello que es eterno y en aquello que no es temporal.
Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en aquellos que puede perecer. Una y otra vez la Biblia habla de a dónde estamos mirando, de cuál es nuestra visión en la vida, de qué es lo que estamos identificando en las circunstancias que nos están rodeando. El Señor Jesús te da autoridad para matar serpientes y aplastar escorpiones, pero para ejercer esa autoridad, primero tienes que vivir con visión de Dios. Puedes tener 30, 50, 15, 4, 85 años, pero en la edad que estés, en el momento que vivas, necesitas decir, yo veo lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo todavía veo que puedo llegar a destino, todavía veo que hay propósito, así que mejor será escuchar aquello que veo de parte de Dios. No puedes seguir viviendo sin una visión clara de lo que Dios tiene para ti, porque ¿sabes qué? La gente también tiene planes para ti. Los que te rodean también tienen planes para ti. Pero el único plan que es perfecto, que es agradable, que es veraz y que es bueno para ti, es el plan que Dios tiene contigo. Por eso, hermano, para vivir en autoridad, tenemos que levantarnos con visión. Cuando tenemos visión, vivimos con pasión. Muéstrame una persona sin motivación en la vida. Quizás tú estás viviendo tu vida sin motivación ninguna. Te levantas por la mañana y dices, ojalá pudiera seguir durmiendo. Mi día no tiene sentido. Mi vida es siempre igual. ¿Y sabes qué? Estamos de esa manera y nos pasa eso día a día, semana a semana y mes tras mes, porque no tenemos una visión clara de Dios. La Biblia dice, en los postreros días el Espíritu Santo se derramará sobre vosotros y ustedes verán visiones de Dios. Y es el tiempo para ver las cosas como Dios les esté viendo y ejercer la autoridad que Dios ya nos ha dado a cada uno de los que creemos en Él. Si crees esto, deberías por lo menos aplaudir a Jesús. Amén. Ahora, a Pablo nadie le hace caso, absolutamente nadie. Siguen viendo lo que ellos creen ver y navegando como ellos creen que es mejor. Y en el versículo 21, si puedes ir con tu Biblia allí, en el capítulo 27, versículo 21 de Hechos, dice, Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, otra vez Pablo se pone de pie, otra vez habiendo pasado mucho tiempo. Son momentos en los que aprendemos cosas y características de este hombre. Puesto en pie dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Un hombre de autoridad es un hombre de presencia. Una persona que vive y camina en autoridad es una persona de presencia de Dios. Dice la Biblia, como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso en pie. Y sabes que en el momento de necesidad necesitas presencia. Te lo voy a volver a decir, en el momento de necesidad necesitas presencia. Cuando pasa tiempo sin que nada ocurra, cuando parece que las situaciones no cambian, lo que necesitas es estar en la presencia de Dios. En la noche, en medio de la tormenta, en medio del ayuno, en medio de la escasez, en medio de las pocas fuerzas, Pablo pasó una noche con el ángel del Señor. Y hermano, hermana, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, para un día ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, es importante que tú y yo seamos personas que están, que permanecen, que viven y que aman la presencia de Dios. Una noche con el ángel de Jehová. ¿Sabes que la presencia de Dios nos conecta con nuestro propósito? La presencia de Dios nos conecta con nuestro propósito. Y Pablo dice, no os alarméis, porque vamos a llegar. El estar con Dios le ayuda a comunicar el propósito de Dios. Y pasar tiempo en la presencia de Dios es encontrarnos con nuestro propósito. Si tú no sabes qué van a venir para tus próximos días y estás en dudas,
Si hay cosas que Dios dijo que todavía no se han cumplido, si hay cosas que estás viendo que no tienen nada que ver con lo que Dios te ha dicho, entonces es el momento de pasar noches con el ángel del Señor. Es el momento de meterte en la presencia del Señor. Por eso David decía, lo único que pido y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Cuando estás con Dios, cuando Dios está contigo, cuando hablas con Él, cuando descansas en Él, entonces tu vida, tu tormenta, tu vida que a veces es nublosa y que no tiene mucho sentido, se conecta con aquello que Dios quiere hacer y de repente entiendes que no va a haber pérdida, que no va a haber perjuicio, porque todavía tienes que llevar a Roma, porque tu destino está a la vista y puedes alcanzarlo simplemente porque Dios lo dijo. La presencia de Dios nos conecta con nuestro propósito. La presencia de Dios trae ánimo al corazón. Pablo le dice, tened ánimo. Animaos, venga, chicos, animaos. Hermano, hermana, no podemos ejercer autoridad con una vida llena de desánimo. El desánimo que se incrusta en nuestra alma, en nuestro corazón, esa apatía, esas pocas ganas de vivir, esa desilusión con la que muchas veces enfrentamos el futuro y el presente, no es compatible con vivir una vida de autoridad. Pero si estás en el desánimo porque la tormenta es fuerte, porque estás naufragando, porque estás viendo con tus ojos que hay pérdida delante tuya, entonces entra a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae buen ánimo. Hermanos, la iglesia del Señor está llamada a vivir con un ánimo fresco. Jesús se acercaba a la gente y le dice, tened ánimo. En medio de la tormenta con sus discípulos les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A una mujer que estaba encorvada le dijo, ten ánimo. El ánimo es algo de Dios y el desánimo es un arma de Satanás. Por eso en tu vida, si hay desánimo, es el momento para refugiarte en la presencia de Dios y llenarte de ánimo pronto para enfrentar la tormenta y para alcanzar tu propósito. El ánimo de Dios, el ánimo del Señor, la presencia de Dios afecta a los que nos rodean. Pablo estuvo con el Señor, pero después de estar con el Señor, su palabra afectó a todos los que habían en esa nave. ¿Saben lo que ocurriría si tú y yo, en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dificultades, pasáramos tiempo con Dios? Que las personas que nos rodean serían beneficiadas por estar tiempo con Dios. Las personas que te rodean pueden ser beneficiadas porque tú simplemente pases tiempo con Dios. Cuando una persona está en la presencia de Dios, influye, afecta a las personas que te rodean. La presencia de Dios nos da dirección para tomar decisiones firmes. Pablo les dice direcciones, después de esto les va a dar órdenes, les va a decir lo que hay que hacer, porque el haber estado con Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas para nuestra vida. Quizás estás en una situación donde no sabes qué decidir, donde no sabes qué hacer. Quizás estás pensando en si tomar un trabajo o dejarlo, o si volver a tu país, o si dejar una relación de amistad que es tóxica para ti. Cuando estás en la presencia de Dios, recibes la fuerza para tomar decisiones difíciles. Porque para vivir en autoridad y caminar en autoridad, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones que a veces son costosas y difíciles, pero estar en la presencia de Dios nos ayuda a recibir la fuerza para tomar esa decisión. Amén. Quiero avanzar en esto porque no tengo mucho tiempo, pero en el versículo 34, ven conmigo un poquito más adelante, vamos a leer desde el 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. Y dijo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ni un cabello de ninguno de vosotros perecerá. Mira, un hombre de autoridad es un hombre de visión, es un hombre de presencia.
o una mujer, obviamente, hablo en lenguaje genérico, pero un hombre con autoridad es un hombre de esperanza. Alguien que tiene autoridad en Dios es alguien que trae y porta esperanza. A veces relacionamos la autoridad con imperativos, con poder ordenar. Y la autoridad, cuando hablamos de autoridad, rápidamente nos viene la figura de alguien dominante. Pero ¿sabes qué? En Dios, el que tiene autoridad es un hombre de esperanza. Pablo se puso de pie y es interesante, dice, cuando comenzó a amanecer en el 14º día, Pablo dijo, vamos a comer. Vamos a comer. ¿Y sabes qué? Cuando amanece, cuando hay algo que nos invita a creer, cuando hay algo que nos invita a pensar que un cambio puede venir, necesitas transmitir esperanza. Cuando el hombre de fe ve algo que Dios está haciendo, entonces es momento de transmitir esperanza. Hermano y hermana, en este tiempo, en tu vida, en tu situación, quiero decirte de parte de Dios, es tiempo de que te levantes con una voz de esperanza. No hay nada peor que tener una voz de miedo, que hay una voz de queja, que hay una voz de duda, que hay una voz de incertidumbre. No hay nada peor que relacionen tu voz con una voz de amargura, con una voz de llanto o de fatalismo. Nuestra voz, la voz de la iglesia, la voz de Jesucristo, tiene que ver con una voz que trae esperanza al mundo. Y para ejercer autoridad, primero traigamos esperanza. Cuando amanecía, Pablo se pone de pie y dice, es momento de comer. ¿Y sabes qué? La esperanza tiene que ver con un cambio de actitud. Tiene que ver con una actitud diferente a la misma situación. Él dice, vamos a comer. 14 días sin comer. Pero había comida. Había sacos de comida. Pero tenían miedo. Temían por su vida. ¿Y sabes que cuando una persona teme por su vida, hasta el apetito se le quita? 14 días con comida, pero sin comer. Con recursos, pero sin administrarlos, sin usarlos. Por el miedo. Por la desesperanza. Pero Pablo se levanta con una palabra de esperanza. Él dice, ni un cabello de vuestras cabezas se perderá. Así que ahora vamos a desayunar. Y se ponen la mesa allí en medio del barco. No saben dónde están, no saben a dónde van a llegar, pero ponen la mesa, sacan la comida, sacan el trigo, el pan, todo lo que tienen y empiezan a comer, a comer, a comer, a comer y a disfrutar. Y dice que luego teniendo mejor ánimo, porque la comida trae ánimo, por eso me encanta comer. Teniendo mejor ánimo. Hermano y hermano, quiero decirte hoy, es tiempo de comer. Y no tiene que ver con las 2 de la tarde. Es tiempo de cambiar la actitud de tu vida. Es tiempo de cambiar de actitud. Es tiempo de dejar de lamentarte. Es tiempo de dejar de llorar y de quejarte por lo que vives. El Señor quiere que puedas levantarte. Está amaneciendo sobre tu vida. Está amaneciendo. El sol está empezando a salir. El invierno ha pasado. El tiempo de llorar, la noche ha terminado. Es el amanecer. Es un nuevo día. Es un día de gracia. Es un tiempo de rendición. Es un tiempo de aleluya. Es un tiempo de gratitud. Y es tiempo de comer. No aplaudas todavía. No. Es tiempo de traer esperanza y es tiempo de cambiar la actitud. Escucha esto. Unas mujeres van a la tumba a ungir a Jesús que en teoría había muerto y unos ángeles se le aparecen y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos? Los discípulos de Jesús están en Hechos capítulo 1 en un monte esperando a que Jesús ascienda, y Jesús asciende a los cielos y entonces Él asciende a los cielos y se quedan mirando arriba y unos ángeles de Dios aparecen y dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Lo que ocurre en nuestra vida es que Dios está queriendo hacer algo, pero nosotros seguimos mirando lo que ocurrió ayer, viendo a un Jesús muerto, viendo a alguien que asciende al cielo y no estamos entendiendo que es el amanecer, que es nuestro tiempo, que tenemos que comer, que tenemos que ponernos en marcha y es el momento de traer esperanza a los que nos rodean. Ahora sí aplaude si quieres, va, venga. Escucha esto, Él trae una palabra de esperanza. Jesús lo hizo una y otra vez. Llega a una ciudad, la ciudad de Naín, y ve a una mujer que acaba de perder a su hijo, pero que unos meses atrás había perdido a su marido, la viuda de Naín. Y están haciendo la procesión fúnebre.
Ellos salen de la ciudad y Jesús está entrando. La amargura contra la esperanza se encuentran en la puerta de la ciudad de Naín. Y Jesús le dice a la mujer, no llores, no llores, no llores, porque yo estoy aquí. No llores. Jesús entiende el lloro, entiende el lamento. Jesús lloró, pero hay momentos donde Él nos tiene que decir, deja de llorar, deja de lamentarte. Deja de preocuparte, deja de no creerme, no llores más. Y luego Jesús se acercó al féretro, tocó al niño que estaba muerto y ese niño comenzó a vivir y dice que ese niño se lo dio a la mujer y no volvió a llorar. Jesús está en medio de nosotros, entonces nos quiere decir, es tiempo de comer, es tiempo de dejar de llorar y Dios te está diciendo, cambia tu actitud, cambia la actitud, cambia tu actitud. Y empieza a comunicar esperanza. Ahora, aquí hay algo interesante porque dice que habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Me llama la atención esto, que cuando Pablo se levanta con una palabra de esperanza, tiene una oración de gratitud. Cuando Pablo trae una palabra de esperanza, en su corazón hay gratitud por lo que tiene. Todos están amargados por lo que no tienen. Todos están amargados por lo que van a perder. Pero Pablo se levanta y da gracias a Dios. Y quiero decirte, hay un secreto aquí. La persona que tiene esperanza, la esperanza comienza con actos de gratitud. Aquel que puede comunicar esperanza es porque está agradecido a Dios con lo que tiene. Y aquí hay un secreto espiritual que muchos no viven. Porque para traer esperanza tenemos que vivir en gratitud. Tenemos que vivir agradeciendo a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Para mí es clave en este tiempo la escena de Jesús, los panes, los peces, el niño. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, todos estamos allí. Marcos capítulo 6. Jesús le dice a los discípulos que se quejan, están quejosos. Y ellos están quejosos por razones válidas. Se quejan porque Jesús les dijo que iba a estar solo con ellos y que iban a descansar después de un día muy difícil. Y la gente se acerca y le agolpa y entonces Jesús se pone a enseñar y los discípulos dejan de estar con Jesús para atender a la gente y pasan así todo el día refunfuñando mal. Y en un momento dice, Señor, mándalo fuera ya, despídelo, que es tarde, que no tienen que comer, que han estado aquí, que son 5.000. Y Jesús le dice lo siguiente, dadles, ¿qué cosa? Vosotros de comer. Y ellos dicen esto, dicen, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Aquí hay algo interesante, ellos hacen una pregunta, pero ellos no dicen que no tengan el dinero para hacerlo. Dice, ¿quieres que cojamos 200 denarios? Y además, si estudias un poco la vida de Jesús, los discípulos administraban recursos y tenían dinero. En ningún momento sabemos que no tenían el dinero suficiente para darle de comer al resto, pero lo que sí sabemos es que pensaron en la manera natural de responder a la necesidad. ¿Me estás entendiendo o no? ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer a todos estos? ¿Quieres que hagamos algo? Y Jesús les dice lo siguiente, ¿cuántos panes tenéis? Porque Jesús no está interesado en lo que tú puedes llegar a hacer con tus propios recursos o en tus propias fuerzas. Jesús está interesado en lo que tienes ahora para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos panes tenéis? Y dice Jesús, id y vedlo. Y luego dice, al saberlo, quiere decir que no se pararon a fijarse qué es lo que tenían. No, directamente pensaron que no podían resolver la situación. Directamente pensaron que era demasiado difícil darle de comer a 5.000 personas. No veían una solución lógica. Entonces dicen, Jesús, lo mejor es despedirlo. Pero Jesús le dice, ¿qué es lo que tenéis? Y no lo sabían. Y muchas veces no podemos vivir en gratitud porque no nos paramos a detenernos y saber qué es lo que tenemos. Y antes de dar de comer a una multitud, antes de traer esperanza al mundo, el Señor quiere que sepas lo que ya tienes en Él. Y el Señor, para que alimentemos a una multitud, nos llama a conocer lo que ya tenemos en nuestras manos.
Tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, pero no lo sabían. El peor error, lo peor que puede pasar en tu vida, lo peor que puede hacer que te hundas en la desesperanza, en la desilusión y que la tormenta acabe contigo, es que no te pares a descubrir lo que ya tienes en Cristo, porque lo que tienes en Cristo es suficiente para alimentar a una multitud, pero tienes que conocerlo. Por eso la Biblia dice, conoced el amor de Dios, conoced la esperanza en Cristo, conoced lo que Cristo ha hecho por vosotros, conoced la redención por vuestros pecados, porque lo que tú conoces lo puedes utilizar para traer esperanza a muchos que no tienen nada, pero tienes que saberlo, y al saberlo va para ofrecer. Vino justo, porque lo que tienes es suficiente. Y Pablo dio gracias. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por este amanecer. Gracias, Señor, por estas 200 personas que tengo al lado mío. Qué bueno es conocer a estas 200 personas. Gracias, Señor, porque hoy ya no llueve tanto como ayer. Gracias, Señor, por este pan que nos pusieron al salir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque hasta aquí estamos vivos. Porque hemos soportado 14 días de hambre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay alguien aquí hoy que necesita empezar a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque aquí estoy. Gracias porque tu diestra me ha sostenido. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias porque tienes a mi familia, Señor, guardada. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo que me permite seguir adelante. Gracias por tus fuerzas que se renuevan. Gracias, Señor. Mira, averigua lo que tienes, bendice al Señor y comienza a repartir lo que hay. Traer esperanza tiene que ver con averiguar lo que tienes, bendecir al Señor y repartir lo que hay. Amén. Porque para ser un hombre de autoridad tienes que ser un hombre de esperanza. Tengo más cosas aquí, pero voy a seguir adelante. Fíjate en los versículos que hemos compartido al principio, 28. 1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. En esta tormenta hay diferentes momentos, igual que en nuestra vida. Hay momentos de incertidumbre que necesitan de visión. Hay momentos de necesidad que necesitan de presencia. Hay momentos de cambio que traen esperanza. Pero en esta historia hay un momento de confort. ¿Has leído eso? Estando ya a salvo. De la que nos hemos librado. Menos mal que este Pablo se subió. Claro, porque habían aligerado el peso. Bueno, todo eso tiene una aplicación, pero no voy a entrar ahí. Pero hay otro momento estando ya a salvo, ¿no? Oh, qué bien. Mamita querida. Aleluya. Qué bueno, estamos a salvo. Tierra firme. Y entonces cuando llegan a Malta, interesante, estos días escuchaba una información de Malta que yo no sabía. Los pocos creyentes que hay allí. Malta es una de las ciudades vírgenes de Europa para predicar el evangelio. Bueno, pero eso es otro tema. Estando ya a salvo, se calentaron en un fuego. Escucha esto. Le recibieron bien. Estaban allí a salvo. ¿Cómo? Bien empapados, resfriados, con neumonía. Fuego, hay calor, y empezaron allí. Y hay un momento en nuestra vida donde después de la tormenta y haber sobrevivido el naufragio, estamos a salvo. ¡Ay, qué bien! Estoy a salvo. Estoy con Jesús. Él me ha salvado, ahora soy creyente. Ahora voy a la iglesia. Estando ya a salvo, se calentaban al fuego. Me hizo reflexionar esta palabra, las palabras que escuchamos hace una semana atrás, justo de este versículo. Estando ya a salvo. Muchos de nosotros, después de tormentas y habiendo sobrevivido a situaciones difíciles, todos queremos llegar a este momento, estar a salvo.
a un statu quo, a que todo esté bien, a que nada me afecte, a que nada pase. Muchos anhelan eso, el confort y la comodidad, pero quiero decirte hoy, en el momento de comodidad necesitas el fuego. En el momento de comodidad necesitas el fuego. Porque hay una temperatura espiritual en la que nos sentimos bien, donde estamos protegidos, donde ya no hay riesgo de muerte. Y allí en ese momento necesitamos de fuego. Y tú hemos leído allí, Pablo entonces recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Lo que Pablo hizo fue avivar el fuego que estaba encendido. Y lo escuchamos esto hace unas semanas. En el momento de comodidad, en el momento de confort, es el momento de avivar el fuego que ya hay encendido alrededor nuestro. Porque hay temperaturas, y esto es lo que se nos dijo, en las que la serpiente está cómodo. Y si tú ves algún documental de National Geographic o de History Channel o de cualquier cosa así, y ves algo acerca de las serpientes, te van a hablar de que las serpientes buscan el calor. De hecho, las serpientes salen más en el verano, son animales que necesitan del calor y se exponen en las horas del sol y luego se esconden en las horas de frío porque necesitan el calor. Y hay una temperatura del cristiano y de la vida espiritual en el que la serpiente, Satanás, el enemigo, el acusador de los hermanos, el nombre que le quieras poner, está cómodo en tu vida, pero en la comodidad tú necesitas el fuego del Señor para que la serpiente huya delante de ti. Cómodos. Es como el que hace ejercicio por primera vez. Comienza a hacer un ejercicio y le duele todo. Pero si se mantiene y ahí hay un fisioterapeuta que les puede hablar de eso mucho mejor que yo, pero si se mantiene durante mucho tiempo haciendo el mismo ejercicio, el cuerpo se vuelve vago, se acostumbra. Y tú crees que estás haciendo un ejercicio, tú crees que estás trabajando tu cuerpo, pero tu cuerpo no está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Y no estás trabajando ningún músculo. Y no estás quemando grasa. ¿Y sabes qué es interesante? Todo lo que sobra del cuerpo se llama grasa. Y espiritualmente hablando, todo lo que sobra del cuerpo se llama grasa, que hay que quemar, haciendo trabajar nuestra disciplina espiritual. Y muchos están cómodos en el mismo ejercicio de todos los días, ¿no? Todos los días me levanto, 5 minutos de oración, 5 minutos de palabra, un devocional escrito, un devocional escuchado, una prédica en YouTube, y estoy bien. Me estoy manteniendo, estoy bien. Y siempre haces lo mismo, siempre absolutamente lo mismo, metódico, rutinario, siempre igual allí, calentándote al fuego todos los días, como, estoy a salvo, Jesús, tú estás conmigo, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, aleluya, aleluya. Haciendo ejercicio, pero no estás haciendo absolutamente nada, porque te has vuelto vago. Y te has acostumbrado, tu cuerpo, tu vida se ha acostumbrado a esa rutina que no está trayendo ninguna transformación a tu vida. Pero cuando tú estás haciendo ejercicio y aumentas el nivel de la rutina, haces ejercicios intensos, entonces tu cuerpo empieza a notar que hay cambios, empieza a sentirse incómodo y entonces comienzas a formar musculatura, comienzas a quemar grasa. Y en la vida espiritual es lo mismo. Cuando aumentas el nivel de tu disciplina espiritual, cuando aumentas el fuego de tu vida, que no tiene tanto que ver con una expresión o con un momento de euforia, tiene que ver con una vida apasionada y rendida a Jesús. Cuando tú aumentas tu pasión, tu disciplina espiritual, cuando aumentas tu oración, tu hambre de la palabra, tu relación con los hermanos, entonces tu cuerpo, la grasa se siente incómoda y se siente a quemar, las víboras tienen que huir, el cuerpo comienza a ser transformado, comienza a recibir musculatura para llegar hasta tu propósito, para llegar a tu destino, pero para eso tienes que seguir echando ramas secas, seguir aumentando el fuego, seguir trabajando duro, seguir haciendo ejercicio. Si antes hacías 10 flexiones, ahora 20, si antes orabas 20 minutos, ahora 30, ahora 50. Si antes leías un capítulo, lee un libro por día, pero aumenta el nivel, la intensidad de tu vida espiritual para que la víbora pueda huir de tu vida. Puedas huir de tu vida. Y hay algo interesante aquí, Débora, hay algo interesante aquí, porque la víbora le muerde y la víbora le muerde. Y es interesante saber lo que Pablo no hizo. Mira, Pablo no le habló a la víbora. Pablo no entró en pánico. Todo el mundo dijo, le ha mordido una víbora. Los aldeanos de allí diciendo, este se muere, esta es la justicia, lo que la justicia no hizo. Todos allí escandalizados, pero él no se dejó llevar por la reacción de los demás. Pablo tiene allí la víbora en su brazo. Y yo creo que la mira y dice, ¿tú crees que puedes hacerme daño? ¿Tú crees que puedes
ofenderme, que puedes dañarme. Pero lo que no sabes es que después del naufragio hay una unción superior en mí. Hay una unción, hermanos, que tú recibes al atravesar el naufragio. Hay una unción que tú recibes al resistir en la tormenta. Hay una unción de Dios que recibes al resistir el día de la prueba. Y esa unción en la que Dios te dio mientras tú permanecías con visión, con esperanza y en su presencia en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Esa unción permite que aquello que quiera morderte no pueda hacerte daño. Muchos nos asustamos porque la víbora nos muerde. Muchos nos asustamos porque el león ruge muy fuerte. Muchos entramos en pánico por la reacción de los demás. Pero el que confía en el Señor sabe que el maligno no le toca. La caída en tu vida comienza por una conversación con la serpiente. La serpiente que habló con Eva. Y esa conversación dio lugar. No tienes por qué hablar con ella. No tienes que argumentar tu estado espiritual. Tienes que estar lleno de la unción que se recibe durante el naufragio. Porque esa unción hace huir a la serpiente. Y está allí con la víbora, mordiendo su brazo. Y de repente dice la Biblia allí en el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora al fuego. Sacudiendo la víbora al fuego. Ningún daño padecido. Pisaréis serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Hermano, hermana, es tiempo de sacudirte. Es tiempo de sacudir todo lo que el diablo ha intentado hacer. Es tiempo de sacudir todo lo que el diablo ha intentado hacer con tu vida. Es tiempo de sacudir su maquinación, su voz perversa, sus planes malignos. Es tiempo de sacudirte en la unción, en el fuego del Espíritu Santo. Es el tiempo de ver la serpiente morder nuestro brazo, pero no tener temor, no tener miedo y sacudirse para ser libre y llegar al destino que Él tiene para nosotros. Es tiempo de sacudirte de la depresión. Es tiempo de sacudirte del dolor, de la enfermedad. Es tiempo de sacudirte de la angustia. Es tiempo de sacudirte de la ofensa, del odio, de la envidia. Es tiempo de sacudirte de todo aquello que Satanás usa como un arma para que tu vida se destruya y caiga. Es tiempo de creer que la unción que hay en ti es más poderosa que cualquier víbora que pueda morderte. Y en el nombre de Jesús yo hoy quiero decirte, sacúdete de aquello que te limita, que te entretiene, que te distrae y que te hace pensar que no llegarás a aquello que Él quiere decirte. Sacúdete, porque más poderoso es el que está contigo que lo que pueda morderte. Sacúdete, porque la presencia que estuvo contigo en la noche está contigo para hacer huir a la víbora. Sacúdete en el nombre de Jesús y mira a tus enemigos huir. ¡Hey! Hay alguien hoy que se está desprendiendo de cosas. Hay alguien hoy que necesita soltar cosas que vienen mordiendo por demasiado tiempo. A veces es una manera de pensar, una manera de entender o de vivir. Sacúdete en el nombre de Jesús. Sacúdete en el fuego de Dios. Un hombre de autoridad es un hombre de fuego. Y para cerrar hay algo interesante aquí, ¿no? Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, vieron que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Quiero decirte que hay personas que te rodean, que esperan tu mal. Hay personas a tu alrededor que les encanta verte fracasar. Hay personas que te rodean que lo único que están esperando es que la fe que predicas no sea una realidad en tu vida. Hay personas que están allí esperando mucho tiempo. Bueno, a ver cuánto le dura. A veces, lamentablemente, en la misma iglesia, bueno, a ver cuándo se le va el primer amor. A ver cuándo deja de orar. Ya dejará de venir a la iglesia tanto. Hay gente que espera tu mal, que espera tu fracaso. Pero aquellos que esperan tu mal
verán la unción de Dios que hay en ti. Y los sorprenderás. El Señor quiere obrar de tal manera en tu vida que sorprendas a los que te rodean. Y que aún los que esperaron tu mal. La Biblia dice en el libro de Salmos, los que esperaron para mí mi mal. Aquellos que estaban contra mí. Aquellos que llenaron de palabras de ofensa. Aquellos que esperaban mi fracaso. El Señor me liberó de ellos. Él hizo prosperar mi camino y quiero decirte hoy que Él quiere hacerte prosperar. Y hay algo más que pasa en esta historia. Se me acabó el tiempo, pero te lo voy a decir. Hay algo más, hay algo más. Él sale de allí y entra a la ciudad y se encuentra con Publio. Publio es el mandamás, el alto cargo, y su padre está enfermo. ¿Lo hemos leído allí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo has leído conmigo antes? ¿Sí? ¿O estabas dormido? No, ahora estás despierto. Ok. Bueno, entraron ahí, estaba el padre de Publio y estaba enfermo. Y Pablo fue a él. Y dice en el versículo 8. Y el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Le impuso las manos, las mismas manos que la serpiente intentó morder. Las mismas manos que la serpiente intentó afectar. Él las puso en un hombre de necesidad y Dios le sanó. Y lo que quiero decirte hoy es que el fuego de Dios tiene que ver con que Dios usa lo mismo que el diablo quiso destruir, lo mismo que el diablo quiso acabar en tu vida, lo mismo que el diablo quiso atacar y morder, es lo que Dios va a usar para que su gloria sea vista en medio de lo que te rodean. Lo mismo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo mismo que el diablo intenta, tu familia, que el diablo intenta destruir. Tus hijos que el diablo intenta robar. Es lo que Dios va a usar para que la gloria de Dios sea vista en tu casa. La enfermedad que azota tu cuerpo es lo que va a ser testimonio de que Dios es real, vivo y obra a través de ti. Las finanzas que son pobres en tu vida y que escasean son lo que van a demostrar que Dios es un Dios proveedor y dador a todo aquel que confía en Él. Lo que el diablo quiso destruir, Dios lo usará para edificar a su iglesia en este lugar y allí donde vayamos en el nombre de Jesús. Si vas a aplaudir al Señor, lo tienes que hacer con más efusividad, con más gratitud. Gracias, Señor. Yeah. Autoridad y fuego, las mismas manos de aquello que te quejas, que te dueles, que te amarga, aquello que está diciendo Dios, ¿por qué esto a mí? Dios lo quiere usar para su gloria. Hermanos, cuando tú entiendas esto, el mismo Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne que no me deja y Dios no me lo quita, 3 veces se lo pido y nada paso, pero lo que Dios le está diciendo, Pablo, es que en tu debilidad yo me voy a fortalecer. Y es lo que no entiendes, que hay que vivir por la gracia de Dios y no por los esfuerzos humanos. Y en donde yo flaqueo, en donde yo fracaso, en donde yo me siento débil, Dios se hace fuerte en mí, hermano. Cuando Dios se hace fuerte, el enemigo huye, retrocede y nada puede detener a la iglesia del Señor. Levántate ahí donde estás y créelo y dile, Señor, yo lo creo. Esto es para mí. Tomo la autoridad. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, con tus manos en alto, dile, yo hoy tomo la autoridad que tú me has dado. Tomo la autoridad que tú me das. Hoy camino hacia mi propósito. Hoy voy hacia Roma. Voy a llegar al destino, voy a cumplir aquello que Dios me ha llamado a hacer. Hoy me levanto en medio del naufragio, en medio de la necesidad, en medio de la incertidumbre, en medio de la desesperación. Yo me levanto con una actitud diferente. Vamos, hazlo ahí en tu lugar. Nadie tiene que orar por ti, hazlo ahí. La presencia de Dios está contigo. Él te da ánimo, Él te da fuerza, Él te levanta en esta hora para creer en lo que Él puede hacer. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yeah. Podemos celebrar que tú nos has dado autoridad. Les he dado autoridad. Podrás caminar entre serpientes y escorpiones. El Señor quiere decirte, puedes seguir caminando. Puedes seguir caminando. Lo que te ataca no te detiene. Lo que hoy te ataca no te detiene. Puedes seguir caminando. Camina. Roma está más cerca.
Tu propósito, tu destino, lo que Dios quiere hacer contigo está más cerca. Sigue caminando. Yo afirmaré tus pasos. Yo los elevaré, yo haré que andes por las alturas. Te elevarás por encima de las circunstancias para llegar a tu destino. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Si tú sientes que en tu vida hay algo que te está mordiendo, si tú sientes que hay cosas que están ahí atacándote, incomodando tu vida, tú sientes ahí que a veces se meten pensamientos, historias, que dices tú, esto no me deja tranquilo, levanta tu mano hoy. Hoy las vamos a sacudir. Nos vamos a sacudir de todo aquello que está intimidándote. Ahí con tu mano en alto, ahí con tu mano en alto, ahí con tu mano en alto. Dile, Señor, yo me sacudo. Esto en el nombre de Jesús se va afuera ahora. Esto huye ahora. La unción que recibí en la tormenta, la presencia de Dios que me sostuvo en la noche, hace huir a la serpiente en esta hora. En el nombre de Jesús nos sacudimos. Nos sacudimos de todo aquello que nos lastra, de todo aquello que nos pesa. Ahora en el nombre de Jesús cae fuera toda actitud, todo pensamiento, todo hábito inmoral. Me sacudo de él en el nombre de Jesús para caminar en libertad hacia lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí donde estábamos, sacúdete, 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 sacúdete. Quita aquello que te estorba. Renuncia a aquello que llevas, con lo que llevas conviviendo. Renuncia a aquello con lo que llevas conviviendo por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, la enfermedad se va fuera. En el nombre de Jesús, la tristeza se va. El insomnio desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Y no tengo que temer. Porque tú me has dado autoridad. Porque tú me has dado autoridad. Porque tú me has dado autoridad, Señor. Yo tengo la autoridad. Porque tú me has dado la autoridad. Tú me has dado la autoridad. El Señor te dice hoy, nada te hará daño. Nada te hará daño. Hay cosas que podrán marcarte. Hay cosas que podrás sentir que vienen, pero nada te hará daño. Yo te doy la fuerza para resistir. Yo te doy la fuerza para soportar. Toma mi mano, tómate de mi gracia. Esfuérzate que es en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquel que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Hoy oramos, Señor, para poder levantarnos con la confianza y la esperanza de tu palabra. Oramos, Señor, para salir ilesos de las mordeduras de la serpiente. Oramos sabiendo que podemos pisarlas, podemos caminar. Oramos para que vivamos una vida que desafía el poder del enemigo. Oramos para que nuestras familias desafíen el caos familiar que se vive en la sociedad de hoy. Oramos para que la santidad en nuestros jóvenes sea un desafío a la perversidad que hay en medio de la juventud. Oramos para que la solidaridad al que necesita sea un ejemplo y un testimonio en medio del egoísmo y el consumismo. Oramos para hacer luz y para hacer sal. Nos sacudimos de todo aquello que nos lastra y que nos impide llegar a nuestro destino. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí por un momento dale gracias a Dios, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Ahí levanta tus manos y dale gracias.